Me ofrecieron $1.000.000 por trabajar en Nochebuena. Era una trampa. Siempre he sido delgada. No tan delgada como para el gimnasio, pero sí estructuralmente delgada. Naturalmente demacrada. Tengo los huesos bien, los hombros estrechos y la caja torácica compacta. En la escuela me llamaban esqueleto. De adulto, esta característica me convirtió en el candidato perfecto para trabajos que nadie más podía hacer: limpiar conductos de aire acondicionado industrial, reparar tuberías antiguas de alcantarillado, espeleología urbana. Encajo donde nadie más encaja. Esa es mi habilidad. Pero fue esa habilidad la que me puso en el sillón de cuero del señor Valdimir Klov, en un ático de Sao Paulo, firmando mi propia sentencia de muerte. El anuncio era discreto: se busca persona con alta flexibilidad y tolerancia a espacios reducidos para presentación artística navideña. Pago, $1,000.000. Riesgo de vida, calculado. Klov era un magnate de la construcción. Un hombre obsesionado con el brutalismo y el hormigón. No sonrió. Me miró como si estuviera midiendo el diámetro de mi cráneo con los ojos. La Navidad es una mentira logística, dijo, sirviendo vodka puro en 2 vasos. La física de un hombre gordo descendiendo por un conducto de mampostería de 30 por 30 centímetros es imposible. Quiero demostrar lo contrario. Quiero demostrar que el mito es alcanzable, si el hombre es adaptable. ¿Quieres que baje por una chimenea?, pregunté. No cualquier chimenea. La chimenea. Presionó un botón y apareció un modelo holográfico sobre la mesa. Era una estructura colosal. Un tubo vertical de ladrillo refractario y hormigón que descendía 60 metros, unos 200 pies, lleno de curvas, cuellos de botella, sifones y hollín. Construí esto en mi propiedad rural. Es un simulador de intrusión navideña. El objetivo es simple: entras por arriba a la medianoche del día 24. Debes llegar a la chimenea del sótano antes del amanecer. Si entregas el regalo, el millón es tuyo. ¿Y si me quedo atascado?, pregunté. Klov sonrió. Dientes de oro. Hay equipos de rescate. Pero, la estructura es sólida. Para sacarte de ahí, tendríamos que demoler la torre. Lo que llevaría días. Así que mi sugerencia es: no te quedes atascado. Usa la gravedad. Exhala el aire de tus pulmones para descender. Acepté. Debí haberme negado. Pero mi madre estaba en lista de espera para un trasplante de médula, y con el dinero se podría comprar el mejor tratamiento del mundo. Me vendí por amor, como tantos otros idiotas. 24 de diciembre. 23:45 horas. La torre se alzaba en medio de un campo vacío, iluminada por focos. Parecía un obelisco industrial, feo y oscuro. No había ninguna casa a su alrededor, solo la torre y, enterrado en las profundidades de la tierra, el búnker que simulaba la sala de estar. Me subieron a la cima con una grúa. El traje no era de terciopelo. Era de spandex rojo reforzado con Kevlar, extremadamente ajustado, lubricado con un gel industrial transparente. El sombrero era un casco aerodinámico. El saco de regalos era un cilindro metálico sujeto a mi tobillo con una cadena de acero. ¿Qué hay en el cilindro?, le pregunté al ingeniero mientras revisaba mi equipo. Peso muerto, dijo, evitando mi mirada. Para ayudar con el descenso. Buena suerte, Santa. Intenta no respirar demasiado profundo. Me colocaron en la boca de la chimenea. Estaba oscuro. El olor que salía no era a leña quemada. Olía a moho, aceite y algo dulce y empalagoso. Miré hacia abajo. Oscuridad total. Vete, me dijo la radio en el oído. Era la voz de Klov. Me deslicé dentro. Parte 2. Los primeros 10 metros fueron fáciles. El conducto tenía unos 50 centímetros de ancho. Podía descender usando las piernas y la espalda para controlar la velocidad, técnica de chimenea, irónicamente. Pero a los 20 metros, el conducto cambió. Se estrechó. Ahora, las paredes me tocaban el pecho y la espalda simultáneamente. Tenía que mantener los brazos estirados por encima de la cabeza porque no había espacio para ellos a los costados. Descendí centímetro a centímetro, vaciando el aire de mis pulmones para reducir el volumen de mi pecho, deslizándome y tomando inhalaciones cortas para fijarme en el lugar. Exhala. Desliza. Bloquea. Exhala. Desliza. Bloquea. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de la tela contra el ladrillo áspero y mi respiración jadeante.
El cilindro que llevaba en el pie golpeó contra las paredes de abajo. Etapa 1 completada, me dijo la voz de Clove. Entrando a la zona de compresión. El conducto hacía una ligera curva hacia la derecha. El problema es que los ladrillos no forman curvas suaves. Los bordes me cortaron a través del traje. Sentí que la presión aumentaba. Ahora bien, el conducto no era cuadrado. Era irregular. Tenía protuberancias. El yeso se había aplicado mal a propósito para rayarlo. Sentí que el pánico intentaba desgarrarme el cerebro. Las ganas de gritar, de patear. Cálmate, pensé. Eres líquido. Eres aceite. Deslízate. Fue entonces cuando choqué con el primer obstáculo. Mi bota tocó algo blando. No era el suelo. Era algo pegado a la pared. Apunté hacia abajo con la linterna de mi casco. ¿Había un mechón de pelaje? No. Era cabello. Cabello humano largo y gris, atrapado en el mortero entre los ladrillos. Y un trozo de tela roja rasgada. Clove, llamé. Hay algo aquí. Ignóralo. Son residuos de pruebas anteriores, dijo. ¿Pruebas con maniquíes?, pregunté. Silencio en la radio. Clove. Eran maniquíes, ¿verdad? Sigue bajando, Papá Noel. El tiempo avanza. El miedo me heló el estómago. No había sido el primero. Intenté pasar el mechón de pelo. Mi pie se enredó. Pateé para soltarlo. Algo cayó en la oscuridad. Algo que hizo el sonido de un hueso seco al golpear una piedra. Seguí descendiendo, temblando. A los 40 metros, empezó el calor. Las paredes estaban calientes. No como el fuego, sino como la piel de alguien con fiebre. El gel lubricante empezó a volverse pegajoso. El sudor corría por el interior del traje, escociendo mis rasguños. El aire se volvió insoportable. Inhalé y supo a ceniza. Llegué al sifón. Era una curva en U. Tuve que bajar, arrastrarme de lado por una sección horizontal y luego subir un poco para volver a bajar. La parte horizontal fue la peor. Era tan estrecha que mi casco rozaba el techo y el suelo. Tuve que girar la cabeza de lado. Me quedé atascado a mitad de camino. Mis hombros se bloquearon. El cilindro en mi pie era pesado y me jalaba hacia atrás, pero necesitaba avanzar. Intenté empujar con los dedos. Nada. Estaba atrapado. A 40 metros de profundidad, enterrado vivo en una fosa séptica. Estoy atascado, susurré, tratando de ahorrar oxígeno. Ya veo, dijo Clove. Tenía cámaras dentro. El sifón es el filtro. Separa a los buenos de los malos. Dislocate el hombro. Parte 3. ¿Qué? Tus hombros son demasiado anchos para este paso. Dislocate el hombro izquierdo. Es la única manera. Empecé a llorar. Lágrimas de rabia y terror. No voy a hacer eso. Sáquenme de aquí. No hay manera de sacarte, Davi. O avanzas o te quedas ahí. Y en 2 horas, el sistema automático de calefacción de la chimenea se encenderá para limpiar los residuos. Te cocinarás. Maldito. Él planeó esto. Miré la pared de ladrillos a 5 centímetros de mi nariz. Había arañazos. Uñas clavadas en el ladrillo hasta romperse. Alguien murió aquí. En este mismo lugar. No iba a morir. No por él. Respiré hondo, tanto como me lo permitió el espacio. Apoyé el brazo izquierdo en una repisa de ladrillo. Cerré los ojos. Pensé en mi madre. Pensé en el millón. Empujé mi cuerpo hacia adelante violentamente mientras bloqueaba mi brazo hacia atrás. Oí el chasquido. Crack. El dolor era cegador. Sentí que la cabeza del húmero se salía de su sitio. Mi brazo quedó flácido, inerte, colgando en un ángulo equivocado. Grité, pero el sonido no tenía a dónde ir. Volvió a mis oídos, ensordecedor. Pero funcionó. Con el hombro colapsado, gané los 3 centímetros que necesitaba. Me arrastré por el sifón, llorando, babeando de dolor, tirando de mi cuerpo solo con el brazo derecho y las piernas. Lo logré. Mi brazo izquierdo se arrastraba tras de mí, un ancla de carne muerta. Caí en la última sección vertical. Otros 20 metros. Aquí, el conducto se ensanchó un poco. Pero las paredes cambiaron.
Ya no eran de ladrillo. Estaban lisas. Húmedas. Toqué la pared con la mano sana. Era blanda. Cedía al tacto. Y latía. ¿Carne? No. Era una especie de revestimiento sintético y biológico. Parecía el interior de un esófago gigante. Y apestaba. Olía a jugo gástrico y carne podrida. Bienvenido a la garganta, la voz de Club sonaba emocionada. Ya casi llego. El regalo, Davy. No lo olvides. Miré hacia abajo. El cilindro seguía pegado a mi pie. Me deslicé por el fango. El dolor punzante en el hombro me hacía parpadear la vista. Llegué al fondo. No había chimenea. No había habitación con árbol de Navidad. Había una rejilla metálica. Y debajo de la rejilla, fuego. Fuego real, crepitantes llamas anaranjadas que lamían el metal. Y debajo del fuego, vi la habitación. Era un incinerador. Un horno industrial gigantesco. Y en medio del fuego, había algo. No era una chimenea decorativa. Era un altar. Había huesos carbonizados ahí abajo. Cráneos pequeños, cráneos grandes. Y restos de ropa roja. Los santas anteriores. No se quedaron atascados. Llegaron al final. Y se quemaron. Me detuve encima de la rejilla. El calor era insoportable. Mis botas empezaron a derretirse. Club, grité. ¡Hay fuego! ¿Cómo salgo? Parte 4A. La entrega, Davy. El contrato dice, entrega el regalo a la chimenea. Tira el cilindro. Miré el cilindro que llevaba en el tobillo. Había un candado. Palpé mi cinturón. Me habían dado una llave pequeña. Abrí el cilindro. Dentro no había juguetes. Había carne. Trozos de carne cruda y ensangrentada. Filetes enormes, vísceras. ¿Qué es esto?, pregunté desesperado. Comida, dijo Club. Lo que vive en el pozo tiene hambre. El fuego solo sirve para calentarse. Tira la carne. Si se la come, quizá te deje pasar. Miré a través de las llamas. Algo se movía bajo los huesos carbonizados. Una mano negra, carbonizada pero viva. Con dedos de metal fundido. Una criatura vivía en el fuego. El espíritu navideño de Club era un demonio de ceniza. ¿Tuve que abrir la reja, tirar la carne y saltar? No. Tuve que tirar la carne y rezar para que la reja se abriera. Tiré la carne por los barrotes de la rejilla. La cosa en el fuego se agitó. Agarró los trozos de carne con voracidad, tragándolos sin masticar. Oí el siseo de la grasa quemándose. Ahora, gritó Club. La reja se abrirá durante 10 segundos mientras come. Salta. La salida está detrás del altar. La reja se abrió con un chirrido mecánico. Caí en el infierno. El calor me golpeó como un puñetazo. Mi traje empezó a echar humo. Aterricé junto a la criatura. Era horrible. Un humanoide hecho de carbón y lava, con ojos que eran solo brasas brillantes. Estaba distraído por la carne. Vi una pequeña puerta de acero detrás del altar de fuego. Corrí. Mi hombro dislocado se balanceaba, el dolor ya no me importaba. La adrenalina era mi único combustible. La criatura me vio. Soltó la carne. Prefería presas vivas. Extendió un brazo de fuego en mi dirección. Jo. 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 Rugió. El sonido fue como el de un edificio derrumbándose. Parte 4B. Me abalancé contra la puerta de acero. Estaba cerrada con llave. Había una válvula giratoria. Intenté girarla con la mano derecha. Se atascó. Hacía demasiado calor. Mi guante se derritió y me quemó la palma. La criatura me agarró la pierna. Sentí que la bota se derretía y la piel de mi pantorrilla se cocinaba. Grité. Usé mi hombro dislocado. Empujé mi brazo izquierdo, el brazo muerto, contra la palanca de la válvula. Usé el peso de mi cuerpo para girarla. Sentí que los ligamentos de mi hombro terminaban de romperse. Pero la válvula giró. La puerta se abrió. El vacío succionó el aire, y a mí, fuera. La puerta se cerró de golpe, cerrando los dedos de fuego de la criatura que intentó seguirme. Caí sobre un frío suelo de mármol.
Aire acondicionado gélido. Silencio. Estaba en una sala de estar. Una sala elegante, decorada con un hermoso árbol de Navidad y llena de luces. En el sofá, sentado con un vaso de vodka, estaba Vladimir Klov. Miró su reloj. 5:58 de la mañana. Sonrió. Felicidades. Eres el primero que lo logró. Intenté levantarme. No pude. Mi cuerpo estaba destrozado. Quemaduras, huesos rotos, agotamiento. Klov se levantó y se acercó a mí. No parecía impresionado. Parecía decepcionado. Perdí la apuesta, dijo, sacando una chequera del bolsillo. Aposté a que morirías en el sifón. Él escribió el cheque. 1.000.000. Tiró el papel sobre mi pecho, que estaba cubierto de hollín y sangre. El equipo médico te espera afuera. Feliz Navidad, David. Él le dio la espalda. Miré el cheque. Luego miré la chimenea de esa habitación. Era una chimenea falsa, de gas. Limpia. Pero había un atizador junto a ella. Una pesada barra de hierro con una punta afilada. El dolor desapareció. El cansancio desapareció. Solo quedó el odio. El odio es un poderoso anestésico. Me puse de pie. Agarré el atizador con la mano derecha quemada. La carne viva de mi palma se pegó al metal frío, pero apreté. Klov estaba sirviendo más vodka, de espaldas a mí. ¿Sabes?, dijo. El año que viene voy a estrechar el conducto. Creo que 25 centímetros es el límite humano. Me acerqué a él. Silencioso como el hollín. Klov, llamé. Se giró. ¿Qué? Olvidaste algo. ¿Qué? El presente. Enterré la punta del atizador en su pecho. No gritó. Solo abrió los ojos de par en par, sorprendido. El vaso de vodka se cayó y se hizo añicos en el suelo. Empujé la plancha hasta que la atravesó. Cayó de rodillas, ahogándose con su propia sangre. Arrastré su cuerpo. Klov era pesado, gordo. Lo arrastré hasta la puerta secreta por la que había salido. La puerta del horno. Abrí la válvula. El calor explotó hacia afuera. La criatura dentro rugió, hambrienta. Se había terminado la carne que le había traído. Quería más. Miré a Klov. Todavía estaba vivo, parpadeando, intentando hablar. Querías demostrar la física, dije. A ver si encajas. Metí su cabeza dentro del horno. La criatura lo agarró. Vi las garras de fuego tirando del costoso traje, de la piel gruesa. Klov gritó. Fue un grito largo y agudo que resonó por los conductos de toda la torre. Cerré la puerta. Giré la cerradura. Recogí el cheque del suelo. Salí por la puerta principal de la mansión. El equipo médico estaba afuera, en la ambulancia. Corrieron a atenderme. Dios mío. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó el paramédico, mientras me cortaba el traje derretido. Accidente laboral, respondí, cerrando los ojos. La chimenea estaba atascada. Eso fue hace un año. Me operaron. Tengo clavos de titanio en el hombro. Tengo injertos de piel. Mi madre recibió el trasplante y está bien. Compré una casa en la playa. Lejos de chimeneas. Lejos de agujeros. Pero no enciendo fuego. Nunca más. Y a veces, en el silencio de la noche, lo oigo. Viene del desagüe del fregadero o de las tuberías del aire acondicionado. Gritos apagados. Y una risa gutural hecha de fuego. Klov sigue ahí. La criatura no lo mató. Creo que lo transformó. Ahora es parte del hollín. Y cada Navidad, siento como si estuviera intentando volver a subir.